el 16 de abril estábamos en casa, estábamos justo con mi hermana arreglándonos para salir. Sí, para salir, y cuando primero tembló, pero despacio. Después cuando fue que empezó a temblar duro, eso fue como, no recuerdo, fuerte, para las 7. Sí, así, eso fue horrible. Y nosotros estábamos más concentrados, nunca nos imaginamos que iba a temblar de esa forma. Estábamos ahí arreglándonos, y cuando de pronto empezó a temblar, y de ahí lo primero que nosotros pensamos, de verdad, el temblor. Empezamos a salir del miedo. Eso fue horrible, fue duro, eso fue fatal. Al menos 77 personas han muerto en Ecuador por este seísmo. Se teme que la cifra aumente porque está amaneciendo ahora allí y siguen evaluándose los cuantiosos daños que ha provocado. Los heridos son ya casi 600. Atención, el más reciente reporte oficial en Ecuador dice que 246 personas murieron tras el terremoto de magnitud 7.8. Hay 2.527 personas heridas. Yo estaba acostada cuando sentí que me movía, y yo estaba con mi hermano, le digo, Antonio, temblor. Cuando de repente un solo remesón, y ahí salió corriendo. Cuando yo dije, no, esto se movía, dije, este es el fin del mundo. Mi primera reacción fue saber cuál era la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estaban en el programa, en cada uno, en Puerto Viejo y en Esmeraldas, a ver cómo habían sido afectados en este hecho. Para mí era importante asegurarnos que ellos estén bien. Para mí esa fue la primera acción que teníamos que hacerlo, y es lo que hicimos, ¿no? Ir a ejecutar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos, y por lo tanto ser un aporte a la situación para mejorar las condiciones de las familias, de los niños que habían sido afectados por el terremoto. Entonces era realmente ubicar estratégicamente qué es lo que vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y en ese sentido creo que eso fue lo clave para nuestra intervención. La decisión para intervenir en la emergencia fue el hacer lo que nosotros ya estamos haciendo. Esto, ¿en qué se define? Básicamente en trabajar con familias, en su acompañamiento a través de apoyo psicosocial y en el fortalecimiento de comunidades que puedan generar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes. Lo que hizo fue el terremoto evidenciar lo que estaba oculto realmente. Había un montón de problemas sociales ya, había toda esta situación de abandono de parte de las autoridades, todo esto que realmente no hay infraestructuras, nos contamos con agua potable, nos contamos con alcantarillado. Entonces estas cosas ya habían, los problemas sociales, la vulneración del derecho, el tema de género, todas estas situaciones ya se encontraban, la violencia. Y lo que hizo pues el terremoto realmente fue ponerlos en la mesa de discusiones, porque llegamos a vivir en ese patio grande que hay ahí llegamos a vivir. Entonces yo andaba así de casa en casa viendo los más afectados. Entonces ellos llegaron ahí y empezaron a explicarnos por qué ellos venían. Vino una psicóloga, vinieron algunas personas y nos orientaron bastante, que estuviéramos tranquilos. A los niños les dieron, como se dice, una instrucción psicológica también. Les daban muchas enseñanzas a los niños en la cancha, los cargaban por aquí, un agasajo. A las personas grandes también les daban consejos, los orientaban bien. Y hasta ahorita pues parece que nos sirvió mucho de lo que ellos nos enseñaron. Además del centro de cómputo llegamos con un generador eléctrico, ¿no es cierto? Y un espacio para recargar celulares. Entonces, obviamente en los primeros días posteriores al terremoto no había ningún tipo de servicio
y realmente esto fue una gran ayuda tanto para la población local como para los actores que estaban ya interviniendo en el sector. La gente podía cargar sus celulares, llamar a sus familiares, buscar a la gente, ¿no es cierto?, a sus familiares aquí en el país. Luego de eso ingresaban al centro de cómputo y a través del Facebook, por ejemplo, porque nosotros sí teníamos internet, a través del Facebook ubicaban a sus familiares en el país, fuera en el extranjero, les contaban lo que había sido la tragedia. Nosotros pudimos ver a alguna gente llorando, ¿no es cierto?, ahí en el centro de cómputo, contando su experiencia, qué es lo que había pasado, vecinos que habían fallecido, familiares que estaban lesionados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se convirtió en un mecanismo para que la gente pueda como descargarse, ¿no es cierto?, su estrés, sus dolores, sus problemas, pero a la vez también pueda reconectar con la vida, digamos, de ahí, de su localidad. Como le iba diciendo, hacer deberes, descubrir más sobre la tecnología. ¿El servicio de copias tiene algún costo? No. ¿Puedes sacar copias para tus tareas? Sí. Como ciudadanos de aquí de esta parroquia, los ayudó mucho, en el sentido de que ellos fueron parte de la convivencia, parte de lo que nosotros vivimos ese 16 de abril. Los ayudaron a salir adelante, ¿sí?, de esa forma. Y a nosotros fueron un privilegio saber que Vuelta Aldea llegue aquí a esta parroquia y que nos ayude más que todo con nuestros hijos, en esa forma de que ellos lo hacían, ¿sí?, en esa forma con las personas emprendedoras, porque ellos lo hicieron. Ellos brindaron mucha ayuda en el sentido aquí. Ellos no tan solo fue a una familia, si bien yo me recuerdo, ayudaron a muchas familias en cuestiones de dándole los implementos para que esas personas salgan adelante, ¿sí? Y lo hicieron. Gracias por depositar esa confianza, esa oportunidad. Todos sus derechos, con un manejo acorde de sus imágenes, con una sensibilidad de la comunicación para trabajar desde las actorías, desde la participación, desde la vinculación. Creo que ese es uno de los principales ejercicios que nos deja este trabajo en la emergencia a nivel de comunicación. La organización tiene la capacidad, tanto en su estructura como tal organizativa, como con su equipo, con sus metodologías, para atender cualquier emergencia que se presente. Yo por lo menos no me sentía segura de estar ahí en el albergue. Tenía un miedo demasiado grande. Entre eso mi hijo también se volvió muy rebelde. En una ocasión se me escapó, se me fue de ahí del albergue. Y ellos me ayudaron bastante, hablaron con él, le pusieron el psicólogo, siempre estuvieron ahí pendientes y mi hijo cambió de actitud mucho. Y yo también era antes una mujer que dependía de todo lo que dijera mi marido. Hoy por hoy sigo con él, pero ya tengo mis propias decisiones, respetas mis decisiones, salgo, converso, cosa que antes no pasaba. Fuimos notando también interesante e importante convocar a los hombres de la comunidad para que fueran generando encuentros. Entonces generalmente se piensa que ellos no tienen esta necesidad para conversar sobre sus sufrires, sus necesidades, pero compartían también información. Desde aldeas, desde la triada que tenía a cargo este grupo de hombres, se diseñó un proyecto que se llamaba Las Atarrayas. Entonces se facilitó material como nylon, plomo, para que ellos pudiesen tejer sus atarrayas, y no solamente se construyeron
las atarrayas, las vallas para pescar, sino las relaciones entre estos grupos que luego se hicieron amigos, que luego le prestaban a uno para que salga a pescar, luego con esa misma atarraya salía otro grupo, salía otra persona, a fin de tener el pescado, de tener el marisco y poder tener para su familia. Nos resultó a todos muy interesante. El trabajo que se hizo también con el grupo de jóvenes, sobre todo en Chamanga, a nivel artístico, a nivel cultural también fue muy importante. La metodología del oso de los sueños era para poder que los niños puedan transmitir aquella dificultad o aquel dolor que ellos habían pasado después del fenómeno que aconteció aquí, del 16A, donde ellos pudieron, de repente tuvieron una pérdida de algún familiar o de algún amigo, o si no también alguna situación que ellos estaban viviendo o pasando en sus casas. Entonces ellos le transmitían por un oído, le transmitían las cosas negativas o las cosas tristes que a ellos les estaba aconteciendo, y en el otro oído ellos le hablaban lo bueno o todo lo bueno o lo tranquilo que les podía transmitir. Retorno a la Alegría trabajaban con los niños, el equipo más bien eran los facilitadores, trabajaban con los niños, tratando de que aquellos niños, involucrar a todos los niños, niños, adolescentes y jóvenes, involucrarlos a ellos en diferentes actividades, de acuerdo a lo que era Retorno a la Alegría y ciertas actividades que tenía esta metodología. Traía un libro donde se encargaba de diferentes actividades y ellos lo realizaban. Ciertos días los realizaban con estos niños, entonces ellos podían involucrarse, socializarse con otros niños, y de esta forma ellos podían olvidar de repente alguna situación que ellos hayan pasado, alguna etapa de dolor o pérdida en cuanto a lo que había acontecido, lo del terremoto. Porque frente a una crisis como esta, y que uno puede decir no tenían nada y se quedaron sin nada, de eso que era nada, la gente compartía. La gente de la finca sacaba sus productos y los compartía con otros familiares o los compartía con las personas que estaban en el albergue. La gente que estaba en el tema de la pesca iba y traía el producto de la pesca y lo compartía con los compañeros o las compañeras que estaban en los albergues. Una cosa muy interesante es que muchos procesos de formación se montaron también a partir de los saberes que ya tenían las personas. Por ejemplo, cursos de elaboración de mallas y redes para la pesca, cursos sobre pintura de uñas, cursos sobre el manejo de globos y todo eso. Entonces no se contrataron a personas de fuera para dar esos cursos, sino que eran los saberes de los mismos líderes y dirigentes de las mismas comunidades. Pues yo soy madre soltera, tengo 5 hijos, en veces trabajaba, en veces no, y yo cobro el bono. Entonces yo solicité el crédito del bono y me lo dieron y puse mi negocio. Sí, gracias a Dios me está yendo bien, sí, está bien. El trabajo de las duplas y las triadas que acompañan familias es muy importante justamente por eso, porque hacemos un acompañamiento desde lo que las familias saben, desde lo que las familias hacen por el cuidado de sus hijos e hijas. Lo único que Aldeas Infantiles a través de este proceso hace es fortalecer lo que las familias ya conocen, en lo que tiene que ver con competencias familiares y las competencias parentales. Lo que me han contado la familia es que ellas se sienten satisfechas con ella misma porque entienden y saben cómo cuidar a sus hijos, cómo protegerlos, cómo jugar con ellos, que aunque parecen cosas muy insignificantes, para ellos significa bastante, porque son muchas veces padres, madres, que piensan que solamente con trabajar pueden darle todo a sus hijos, pero muchas veces desconocen o no le dan importancia a la escucha, al compartir, al jugar, al conversar con ellos. Entonces yo considero que el cambio de una familia antes de ser acompañada hasta después de haber pasado todo su proceso de acompañamiento es un cambio muy satisfactorio para ella, porque les permite fortalecer sus lazos familiares y también les permite fortalecer mucho su comunicación afectiva.
porque Aldeas Infantiles SOS pasó de ser considerada como una casa de acogida a ser considerada Aldeas Infantiles como una organización que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y con este reconocimiento que tenemos de la sociedad y del resto de instituciones, a nosotros nos permite desde nuestra experiencia incidir positivamente en los cambios de política pública que tiene que haber en favor de la niñez y adolescencia en cada uno de los territorios donde estamos. Con los niños siempre hacían obras de teatro, les hacían títeres, con tal idea que ellos querían tener a los niños, que los niños se olvidaran del problema del terremoto. Los hacían distraer bastante a los niños, con los títeres, pintando, que en la computadora, y en especial ayudar cuando uno como mamá no sabe de una tarea. Ellos decían, ustedes no pueden, vayan al camper, búsquenos a nosotros, que nosotros les ayudamos con las tareas de sus niños. Néstor le ayudaba bastante, era un chico bien inteligente, siempre le ayudaba bastante a los niños con las tareas también. Sí. Y siempre tenía las puertas abiertas, siempre uno iba y ¿para qué?